Estoy emocionada por veros a todos aquí después de tanto tiempo y también porque el año pasado, como ya sabéis, no se pudo celebrar por los temas sanitarios que nos han tocado vivir. Pero por fin podemos reencontrarnos y disfrutar todos juntos. No me tiene la mascarilla. Con responsabilidad, disfrutar con responsabilidad. Bueno, quiero dar la bienvenida al director de la Escuela de Ingeniería Industrial, a todos los cargos del colegio y la asociación que estáis hoy aquí, decano, vicedecano, secretario, tesorero y miembros de las juntas de gobierno y rectora, a los colegiados, familiares, patrocinadores, amigas y amigos, gracias por venir. Un año más nos reunimos para celebrar la Gala de Ingeniería Industrial, un evento que llega a la 6ª edición y que nuevamente quiere poner en valor el papel del ingeniero industrial. Una profesión que amamos los que nos dedicamos a ella y que sufren los que nos tienen que aguantar. Esta es una profesión que vertebra el desarrollo de nuestra sociedad. Como delegada del colegio en Vigo, asumí hace ya casi 2 años el honor y la enorme responsabilidad de representar los valores e ideales de todos los que formamos parte de este colectivo. A través de esta gala, en la que premiamos el trabajo, el desarrollo, la innovación y la excelencia de compañeros que trabajan en el día a día con proyectos destacados y que son la mejor campaña publicitaria que puede tener en la actualidad la ingeniería industrial. Desde el colegio también trabajamos todos los días en la defensa de la profesión, con el único objetivo de poner en valor el papel del ingeniero industrial. Ese profesional polivalente, multidisciplinar, versátil, flexible y exigente, que aporta conocimiento y desarrollo, ágil en la ejecución de sus funciones. Por este motivo es justo agradecer todo el esfuerzo de los que formamos parte de este colegio y que hacen posible situarnos en donde debemos estar. Muchas gracias, compañeros. Y sin más, cedo la palabra al director de la Escuela de Ingeniería Industrial, don Juan Pardo Froján. Vais a permitir que saque para el discurso la mascarilla, que se siente un poco más solo, y también que hagamos cada uso de la chuleta. Como paso del tiempo uno va perdiendo un exceso de facultades, entonces para no... Bueno, como decía Paula, en primer lugar daros las buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, al público presente, asistente en esta gala. La verdad, como decía, es una enorme satisfacción, es un enorme privilegio volver a estar hoy aquí, en esta 6ª edición de la Gala de la Ingeniería Industrial, en representación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. Para mí es un orgullo estar presente en este acto. Y sin duda la mejor noticia es que podamos volver a celebrar lo que es la gala, compartir esta jornada, y yo la verdad la echaba de menos. Bueno, en un acto como este, también un poco para ceñirme al guión, destacar el papel de la ingeniería industrial, de los ingenieros, de las ingenierías industriales, de la escuela, del ilustre Colegio de Ingenieros Industriales. También poner en valor la colaboración insistente en defensa de la profesión, en defensa de la educación, de la calidad de la ingeniería industrial. No voy a descubrir la multitud de casos de éxitos de los ingenieros industriales, de las ingenierías industriales, y solo haré, o me he permitido entrar algunas reseñas que me parecen oportunas más en los momentos que estamos todavía viviendo y en los que, las adversidades que hemos tenido que ir superando en tiempos pasados, ¿no? Mi primera referencia, creo que por su doble dimensión, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto humano, social, es resaltar el papel de los ingenieros, de las ingenierías industriales, el importante papel, o el fundamental para mí papel que han tenido durante la crisis sanitaria para que nuestros hospitales funcionaran correctamente. Si hacéis, tenéis un poco la curiosidad de hacer alguna búsqueda en la web, y podéis ver como muchos colegios oficiales de ingenieros han recopilado y han mostrado algunas creo que historias
aparte de técnicamente impresionantes, muy emotivas, y cómo los ingenieros, las ingenierías industriales han estado al frente de la crisis para ser capaces de enfrentarnos y superar esta situación. El trabajo de los ingenieros ha sido fundamental para poner en marcha, por ejemplo, hospitales, no lo voy a citar porque muchas veces por cuestiones, pero bueno, por ejemplo, del IFEMA, que creo que no sería posible sin el papel fundamental de los ingenieros industriales. Todo parece indicar todavía, por las noticias que escuchamos día a día, que tardaremos en recuperar los niveles macroeconómicos previos a la crisis. Con todo, ha habido sectores en los que el estado de alarma ha tenido una mayor incidencia y otros que han podido adaptarse mejor a esta difícil situación. Es el caso, pues el ejemplo de los ingenieros y las ingenierías industriales, que en su mayoría han seguido en el desempeño de su actividad. Según encuestas también que han aparecido, o que se puede encontrar, que han realizado también diferentes colegios de ingenieros industriales, un alto porcentaje, más del 90% de los ingenieros y ingenieras industriales, no han visto afectada su actividad por el cambio económico. Y además, un porcentaje de estos colectivos incluso, bueno, pues ha visto de alguna manera fortalecida su situación. Nuestro observatorio y la escuela, a través de encuestas que hacemos, también constata que nuestros egresados, nuestras egresadas han mantenido su empleo a pesar de la difícil situación. Para entender estos datos hay que destacar que los ingenieros, las ingenierías industriales son un excelente exponente en cuanto a esa amplia formación, a su versatilidad, a su adaptabilidad, aspectos tan valorados hoy en día en el mercado laboral exigente. Por otra parte, el papel del sector industrial, de los ingenieros industriales, ha sido un pilar fundamental para mantener unos niveles de actividad que hicieran posible el sostenimiento de nuestra economía, de nuestro Producto Interior Bruto. Es fundamental defender la industria, ya que es un sector que genera empleo estable y de calidad, y que además tiene un efecto multiplicador. No lo digo ya como ingeniero industrial, también por haber comenzado en mis orígenes docentes impartiendo docencia en materias como estructura económica, que me impregnaron de la importancia de la sostenibilidad, de la productividad, términos a los que los ingenieros industriales estamos muy acostumbrados a trabajar, a manejar. La crisis ha mostrado a la sociedad la importancia del papel de los ingenieros industriales, aportando soluciones en ámbitos que muchas veces no son tan conocidos, no son tan habituales, como son las instalaciones de los hospitales, pasando también por la fabricación urgente de equipos de protección o el establecimiento de estándares para fabricar, pues, por ejemplo, también mascarillas. También podemos poner como ejemplo como la planta de SEAT de Martorell fue una de las primeras en convertir una línea de producción de parabrisas en una cadena de ensamblaje de respiradores, estando todo ese proceso liderado por muchos ingenieros y por muchas ingenierías industriales. Estos ejemplos, que pueden parecer igual algo lejanos, bueno, podemos encontrar también ejemplos más cercanos, que están en todas las partes, en todos los lugares, y que ponen de manifiesto el papel o la importancia que tienen los ingenieros industriales en lo que es nuestra vida, en nuestro modo de vida actual. Creo que algunos de vosotros, algunas de vosotras, habéis tenido la oportunidad de comprobar los impresionantes trabajos que se están realizando en la Ciudad de la Justicia. Una parte muy importante de esos trabajos, sin duda, detrás de ellos hay una labor importantísima de ingeniería, de ingenieros y ingenieras industriales. Quizá la parte menos visible, pero seguramente una de las partes más importantes. Otro ejemplo, como ya también comentaba, es el papel vital de todas las instalaciones, por ejemplo, de nuestra área sanitaria de Vigo, reflejadas, pues, por ejemplo, en instalaciones como el Hospital Álvaro Cunqueiro. Estando al frente de toda esta labor, además, saludado por la entrada, un ingeniero industrial que se ha formado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, lo que es ahora la Escuela de Ingeniería Industrial. Para finalizar, quiero destacar que este valor que aporta la ingeniería se ve reflejado en los alumnos que quieren estudiar ingeniería en nuestra escuela. Una encuesta que hemos realizado, mayoritariamente, con el porcentaje mayoritario, indica que eligen la carrera, los estudios de ingeniería industrial por la alta empleabilidad,
por las grandes oportunidades que presenta de cara a un desarrollo profesional y también por el prestigio que tiene la escuela. Creo sin duda que son dos grandes noticias, o creo que es una excelente noticia. Pero, como también siempre digo en estos actos, no tenemos que bajar la guardia y tenemos que seguir trabajando. Pienso que tenemos quizá un pequeño problema, quizás que no visibilizamos todo aquello que hacemos, pero tenemos una gran virtud. Todo lo que hacemos, creo que lo hacemos bien. Somos capaces de encontrar soluciones para problemas que a veces las hacemos que parezcan tan simples que pasan un tanto desapercibidas. Ya para terminar, concluyo agradeciendo la colaboración del Colegio de Ingenieros Industriales en todo este tiempo que llevo en la dirección. También me consta que esta colaboración viene de muy atrás. Nuestra disposición a seguir trabajando para seguir potenciando el papel de la ingeniería y brindar a nuestros estudiantes la importante ayuda para tener un colegio comprometido con la sociedad, con la profesión y una escuela también comprometida con la educación y con la sociedad. Muchas gracias y los mejores deseos para la ingeniería industrial. Las inscripciones a los proyectos fin de carrera las entregará don Víctor Manuel Pérez Rodríguez, secretario del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales. Buenas noches. Gracias, Paula, por invitarme a presentar estos proyectos de distinciones de proyecto fin de carrera, de convocatoria del año 2020. Como todos los años, el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia desea estimular el trabajo de los futuros másteres de Ingeniería Industrial en la realización de sus proyectos fin de carrera. Por ello, el ICOIG efectúa la presente convocatoria de estas distinciones entre los másteres de Ingeniería Industrial que hayan realizado sus estudios en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de Galicia y que han aprobado su proyecto fin de máster en el año 2020. Este año, los titulados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo han sido los titulados y los premiados. Premio Modalidad Proyecto Clásico, don Pablo Díaz Hernández, por su proyecto Diseño de una estación de fabricación aditiva de materiales vitrocerámicos mediante láser Platinum. Y el premio Modalidad Proyecto Innovación a don Martín Carsal Blanco por su proyecto Simulación y Dimensionado de un sistema de generación basado en Bluetooth. A continuación os resumo un poco el proyecto de Pablo Díaz Hernández. En su proyecto se lleva a cabo el diseño mecánico, eléctrico y electrónico de una estación de fabricación aditiva de materiales vitrocerámicos con un enfoque en el vidrio sodocálcico o común. La técnica empleada para la fabricación es el láser Platinum, que consiste en la formación de las sucesivas capas de la pieza mediante la fusión del material en polvo provocada por su intercepción con un haz láser en el punto deseado de deposición. Adicionalmente, y para la obtención de información para el diseño, se realizaron trabajos experimentales sobre un prototipo ya existente. Por favor, Pablo, sobre el escenario para recoger tu premio. Impulsados serán devueltos al mar sin que tenga lugar la explotación de la red.
En este contexto, se propone el aprovechamiento de los desniveles no productivos de una planta acuícola a través de un prototipo microhidráulico. En este caso, se elige la existente en la sede del clúster de acuicultura por contar con 3 depósitos adyacentes a la nave principal, cuyo salto sería aprovechado. Las particularidades del recurso y el emplazamiento conllevan el empleo de una bomba usada como turbina, también conocida como punto. Esto se debe a que el rango de trabajo requerido queda fuera del rango habitual de turbinas. Al mismo tiempo, se conseguirá reducir considerablemente el precio de la instalación. Martín, por favor. estos actos sociales, que son un acercamiento de todos nosotros, y en esta ocasión tengo la suerte de haber sido la designada para dar la bienvenida a esta familia nuestra, a los nuevos colegiados. Sabed que a partir de este momento tenéis las puertas abiertas de la delegación de Vigo, ¿vale? La delegación de Vigo en su momento a mí me captó, me vinieron a buscar, me dijeron: Paula, necesitamos chicas en la delegación, que esto es un feudo masculino, hay muy pocas ingenieras, necesitamos que vengas. Y yo estaba medio despistada, bueno, en aquel momento ya estaba casada, lo comenté con mi marido y le dije: bueno, pues venga, vamos, probamos. Parecía algo así, súper oscuro, de gente mayor, no animaba nada. Yo creo que soy muy pro todo y muy de probar, pero honestamente no apetecía mucho, ¿vale? Pero la verdad, a mí me gustaría transmitiros que merece la pena, ¿vale? Que el colegio somos todos, que yo cuando entré me sentí súper bien recibida. Había gente, efectivamente, de todas las edades, pero aunque yo era una pringada, porque era lo que era una tía que acababa de salir casi de la carrera, me recibieron de maravilla y siempre fui una más. Y lo que yo opinaba, pues era una opinión más, nunca me hicieron de menos, ¿vale? Y ese es uno de los motivos por los que sigo hoy aquí. Entonces, me gustaría transmitiros este entusiasmo, ¿vale? Y daros la bienvenida y que os quedéis con la idea de que es un sitio para participar, ¿vale? Que hay un montón de cosas que podéis hacer. Es como un club, pero en lugar de ser el club de campo, es el club de ingenieros. Es gente que tiene inquietudes similares a ti, una formación de base parecida y que realmente merece la pena, ¿vale? Entonces me gustaría que no se quedara simplemente en este acto, en tomar ahí un pincho y que os demos pues estos dos detalles de bienvenida, sino un poco más, ¿vale? Os vamos a dar ahora el pin que representa el escudo de los ingenieros industriales y el acta fundacional. Y os voy a contar un poco sobre ese pin y sobre ese escudo, ¿vale? Que es algo que se suele contar en este contexto, pero que no viene mal recordar, ¿vale? Entonces, os digo, mirad, este escudo fue descrito ya en 1910, o sea que ya tiene su tiempo, ¿vale? En la Real Orden del Ministerio de la Instrucción Pública y Bellas Artes del 15 de diciembre, ¿vale? Entonces, en aquel momento había tres especialidades. La especialidad de química está representada por una U, no sé si veis ahí una U, esa U es una pila, ¿vale? La especialidad eléctrica, pues con una bobina y un campo magnético, esas flechas son el campo magnético. Y la que para mí es la más lucida es la especialidad de mecánica, de las que ahí están, ¿vale?
Lo que ahí aparece es un regulador de la fuerza centrífuga, que en su momento tuvo muchísima importancia, porque lo que hacía era permitir regular la velocidad a un nivel constante en las máquinas de vapor. Entonces, ese regulador lo que hizo fue convertirse en el símbolo de la revolución industrial, ni más ni menos. Por eso para mí es el eje de ese estudio, ¿vale? Y después deciros que está adornado pues, con unos laureles, ¿sí? A los dos lados, con sus vallas, un lacito ahí en la base que debía de ser para decorar, porque mucho más fino creo que tenga, y la corona, ¿sí? Entonces, pues en un pin pues vamos a entregar este símbolo. Tradicionalmente, las chicas menos, pero los chicos cuando es un acto, pues lo llevan ahí. Pues, por ejemplo, ahora que ya estáis colegiados, sabéis que el 18 de diciembre, si no lo sabéis os lo digo yo, vamos a tener la cena de la delegación de Navidad, ¿vale? Entonces típicamente los ingenieros llevan al PIN porque es un momento. Yo en su momento también le pedí al que era secretario, que hoy está aquí, la corbata. Tenía una corbata azul con ese PIN, distintos... bueno, estaba simbolizado el colegio también, entonces es un orgullo. Para mí lo es, supongo que para vosotros también. No es tan fácil ser ingeniero, estamos aquí y lo somos, pues estemos orgullosos, ¿no? Bueno, pues nada, sin más, os voy a dar paso, os voy a ir llamando para que vengáis a recoger este... Entonces aquí es cuando tengo que ir a buscar la chuleta con vuestros nombres, porque lógicamente no me sé. Vale, entonces, voy a llamar en primer lugar al colegiado Capicúa, está guay, 3113, Amaya Echevarría Moreno.
fin de rendir tributo a la madre de todas las músicas. Dice aquí. Han crecido escuchando. Bueno, están especialmente vinculados a la música negra, ¿vale? Al soul, rhythm and blues, rock and roll, funk, o sea que yo creo que va a ser del gusto de todos, ¿sí? Ahora mismo van a tocar dos temas, yo creo que son, no los voy ni a mencionar, yo creo que son tan populares y tan conocidos que a ver si sois capaces de adivinarlo y luego lo comentamos en el cóctel, ¿vale? Buenas noches.
clásico nuevo del soul a un clásico ya de hace unos años de un gran maestro como Michael Jackson. Este tema se llama Rock With You. Continuamos ahora con los homenajeados. Este año nos tocan entre 1966 y 1968, ya que el año pasado pues, no se pudo hacer la gala. Estos homenajes es la tradición más antigua, es más antigua que la propia gala, ya que se empezaron entregando en la cena de Navidad de la delegación, que por aquel entonces se celebraba en el Hotel Pazo Los Escudos. Desde esa época hemos homenajeado a todos los compañeros colegiados desde 1950 hasta 1988 y esperamos seguir muchos años más.
Comenzamos en 1986. En marzo de ese año, Fernández Albor toma posesión de la presidencia de la Xunta de Galicia. Barcelona presenta oficialmente su candidatura para los Juegos Olímpicos. Santiago de Compostela recibe el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y el día 22, nuestro compañero don Juan Luis Álvarez Casal se colegia. Y don Juan Luis Álvarez Casal... Esta historia comienza en 1977 en unos pabellones de madera al lado de la Escuela de Ingenieros Técnicos. Todavía no existía la Escuela de Ingenieros Industriales, y después continué en Madrid con mi especialidad en mecánica. En aquel momento todavía especialidad de eficiencia electrónica en Vigo. He dedicado toda mi carrera profesional a la refrigeración industrial, que aquí en Vigo es una, si bien en general es una tecnología minoritaria, no lo es en Vigo porque, digamos, con los astilleros, todos los descongeladores, toda la parte, digamos, de conservación de congelado, ha hecho que desde Vigo haya nacido una escuela que es, digamos, importante a nivel nacional. Muchos de los profesionales de refrigeración a lo largo de España han nacido de las, digamos, de la escuela de Vigo y de la, un poco de la tradición que tenemos digamos, en esta zona. Siempre algún agradecimiento a los ciudadanos que lo hicieron posible. Y no mucho más. Sencillamente a los que os, digamos, empezáis hoy vuestro ciclo en la ingeniería industrial, deciros que la refrigeración es una tecnología apasionante donde lo he pasado muy bien en los últimos 37 años más. Continuamos con el año 1986 y excusan su asistencia los compañeros don José María Valdenebro Arceo, colegiado en fecha 25 de octubre de 1986 con el número 655. También excusa su asistencia don Jorge Marcos Acevedo, colegiado en fecha 24 de enero de 1987 con el número 663. Y por último, también excusa su asistencia don Fernando Ernesto Martínez González, colegiado 667 en fecha 11 de abril de 1987. Y así llegamos al año 1988, año en el que Perico Delgado gana el Tour de Francia. En enero de ese año, España instala su primera base permanente en la Antártida. El Sistema Monetario Europeo propone el ECU como moneda común y nuestro compañero, don Miguel Ángel Pavón Rodríguez, se colegia el día 30. Mi trabajo me gusta y además se ha convertido en mi hobby. Entonces, a los que empezáis, quiero deciros que hay posibilidades de que esta profesión, que es muy bonita, la podamos disfrutar y la podamos llevar por a lo largo de toda nuestra vida. Como reflexión,
yo sí quería hacer dos reflexiones. Bueno, mi experiencia es amplia, he participado en todo lo relacionado con la infraestructura, el ferrocarril, en Bilbao, en Galicia. Ahí estoy metido, yo sigo activo. Y estoy metido en actividades ahora actualmente relacionadas con ferrocarriles. Pues yo sí quisiera hacer una reflexión respecto al colegio. El colegio es algo muy importante en la sociedad en la que estamos. Yo creo que las asociaciones y los colegios, en este caso de ingenieros, tienen un capital humano, un capital profesional que la propia sociedad no lo demanda. Y por desgracia yo sí he hecho en falta que muchas veces los colegiados no intervenamos más en la sociedad en la que estamos inmersos. Yo he hecho en falta desde mi área, desde mi empresa, desde lo que yo he vivido, y muchas veces los profesionales de ingenieros no manifiestan su opinión. Y eso es un hándicap y es un gran problema porque la sociedad no lo está demostrando. Todo el capital humano y el capital profesional de todos los que estáis aquí debieran estar volcados en la sociedad y debiéramos de opinar. Y la sociedad no lo está demandando y por desgracia muchas veces estamos callados. Entonces yo animo, sabéis que desde el colegio lo hemos llevado muchas veces, he tenido muchísimas experiencias relacionadas con eso. Y os aseguro que la sociedad está demandando. Si nosotros no opinamos, si nosotros no participamos, si los que estáis ahora empezando no os lleváis el orgullo de ingeniero y no lo transmitís a la sociedad vuestra experiencia, es un fracaso. Porque ese hueco, como la teoría de los electrones, lo va a ocupar alguien. Y si alguien generalmente es gente no profesional. Y entonces no le hacemos un flaco favor a la sociedad. Para rematar, no quiero extender. No, lo mío no es hablar público, lo mío es otra cosa. Yo sí os quería contar una anécdota, ya que va la anécdota, y que va a hacer una anécdota que me he acordado. Os he dicho que trabajaba en el ferrocarril. Bueno, pues hace unos cuantos años se empezaba a discutir sobre el ferrocarril en Galicia, el AVE, todas las estaciones, todo lo que veis ahora, ¿no? Había gente que llevábamos ahí muchos años ya trabajando. Pero también me tocó un día, en la prensa, había muchas discusiones, opinaba muchísima gente, pocos profesionales y tal. A mí me tocó un día hablar con los tres gerentes que había de las asociaciones de Galicia, ingenieros industriales, ingenieros de caminos y arquitectura. Yo un día tuve que reunirme con los tres y explicarles lo que era el proyecto del soterramiento de la estación de Vigo. Y el mensaje que yo personalmente les transmití, es decir, interesa que conozcáis el proyecto, interesa que habléis bien del proyecto, porque es muy importante para Galicia. Así fue, lo entendieron, se explicó, y no interesaba que los colegios estuviesen opinando en contra de un gran proyecto que se estaba haciendo en aquel momento. ¿Sabéis cuál es ese proyecto hoy? Viaria. En aquel momento había muchísima gente en Madrid que decían que era un sobrecosto, que no era necesario. En mi empresa hay muchísima gente que no quería hacer ese proyecto y no era conveniente que en Galicia salieran los colegios opinando a la contra. Otros opinábamos, por las razones no por Vialia, que Vialia no deja de ser un centro comercial, pero soterrar sí tiene mucha importancia, porque soterrar Vigo implica que algún día haremos la salida sur y podremos llegar en 10 minutos a Porriño. Implica que algún día tendremos buenas cercanías en Vigo y podremos llegar desde Vigo, Tui, Oporto, Portugal, a toda la zona de Pontevedra en tiempo de 10 minutos, como tiene otro sitio en España. Y ahí era importante la labor de los colegios. Esa labor yo le he hecho falta en otras cosas. En aquel momento, no quiero poner los nombres de los que estaban, se les explicó, les expliqué, mira, esto es así, esto es así, tal. Ellos tampoco entendían, decían, ¿por qué hay que gastar tanto dinero? ¿Por qué no va el tren en superficie? Y nosotros ya, muchos ya estábamos pensando que era importante para el futuro. Ese futuro lo estamos viendo ahora. Entonces, quiero deciros a los que empezáis, que es muy importante vuestra opinión, y todo el capital humano y profesional que está en esta sala, y otros que no han podido venir, os aseguro que se tiene en cuenta. Y a los representantes nuestros, delegados, decanos, secretarios y de universidad, por supuesto, creo que es muy importante que ese capital humano de gran experiencia que hay ahí, que se recoja, se traslade muchas veces a la universidad, como algunos hemos en algún momento enseñado, y creo que es muy importante. Os pongo un ejemplo, hace poco, ahí lo pone,
estoy participando como representante del colegio, bueno, un representante del colegio ¿cómo se llama? También en la asociación en Madrid del Colegio de Ingenieros Central, como representante en un área de infraestructura. Me hizo gracia porque tuve una reunión la primera de la semana, hace 15 días. ¿Y sabéis de qué trataba el tema? Pues que un decano de un colegio de industriales en España pretendía, o pretende, que apoyemos la salida ferroviaria por Canfranc. Y nos reunió y pidió nuestros apoyos para que apoyáramos eso. Muy discutible, podríamos discutir largo y tendido. Es decir, ellos se aprovechan de nosotros y nosotros no nos aprovechamos de ellos. Entonces, ¿sabéis, Roberto? Sabéis que yo siempre he llevado eso como bandera. Remato, finalizo. Creo que es muy importante la opinión de los ingenieros. Creo que la sociedad nos lo demanda. Y yo animo a vosotros que sigamos todos colegiados, sigamos las fuerzas de aquí seguidos y de luego que el capital humano se traslade también nuestra opinión a través de los representantes de los colegios a la sociedad. La sociedad nos lo exige y nos lo demanda. Muchas gracias a todos. Bueno, seguimos en el año 1988 y en noviembre se inician en Europa los trabajos de instalación de la red digital de servicios integrados. Se inaugura la fibra óptica y nuestro compañero don Antonio Moreno Molinero se colegia el día 14 de ese mes. Y voy a contar un poco rápidamente mi experiencia. Recientemente cumplí 33 años en lo que hoy se denomina la planta de Stellantis, ¿no? Y como ingeniero industrial y especializado en organización industrial, pues he tenido una vida pues, de lo más variada a nivel profesional. Hace 33 años me inicié en el mundo de la informática, en el mundo del desarrollo, en la parte de estudios de desarrollo, en sistemas non-stop, o fault tolerant, o tolerantes a fallos. Allí estuve casi 6 años. Realmente aprendí una profesión, un oficio del mundo de la informática, tanto a nivel de software como de hardware. Nunca me iba a imaginar que iba yo a especializarme y a desarrollar en ese trabajo. Pero bueno, la planta de que en aquel momento era Citroën en España, pues realmente contrataba ingenieros que fueran capaces de hacer cualquier tipo de trabajo. Los ingenieros industriales, precisamente la gran mayoría, en todos los puestos, excepto algún economista y algún abogado, la gran mayoría de las plantas productivas somos ingenieros industriales. Y como tenía la idea de que realmente teníamos que ser profesionales que teníamos que servir para cualquier tipo de gestión dentro de una planta, en este caso de construcción de automóviles, pues a los 6 años decidieron cambiarlo y estuve otros 6 años en el mundo de la logística. Tuve la oportunidad de ser el piloto del concepto, el animador de lo que era el mundo Kanban, con la gestión y distribución hacia la planta de los proveedores locales en sistema Kanban, para reducir los stocks y con los flujos tensos. Y después de unos 6 años pues decidieron que era hora de ir al taller, a lo que nosotros llamamos en la planta ir al tajo. Y estuve pues 9 años en la fabricación a lo que llamamos nosotros ferraje, que es la carrocería, es la caja, la soldadura de toda la carrocería. En eso tuve suerte porque me asignaron un proyecto, el proyecto del C4 Picasso primero, técnicamente llamado B58, y me pasé cerca de 3 años en Francia, o el centro fuera el que sea, que era el centro de desarrollo que se hacía en este vehículo, en el norte, cerca de Sossons, cerca de Sus. Bueno, volví y arrancamos un taller que fue un hito en la fábrica porque se arrancaron un taller totalmente nuevo en Chapa, con
con cerca de 500 y pico robots. Fue una transformación en lo que es el taller de cerraje impresionante, aplicando pues, incluso soldadura láser, que era la primera vez que se hacía en planta, y me permitió hacer, hasta ahora yo había tenido trabajos puramente técnicos donde no tenía una labor, no tenía gente a mi cargo en exceso, ¿no? En informática tenía pues, un par de ingenieros, al principio no tenía nadie, evidentemente, y después en logística tenía 5 o 6 técnicos, pero me pasé al mundo de la fabricación con un equipo humano de cerca de 400 personas, trabajando a 3 turnos, y donde la relación con el mundo real, ¿no? Como digo yo, del mundo real, yo tengo una sobrina que es estilista y está en el mundo de la moda y a un alto nivel, y siempre decíamos que, bueno, que era casi un mundo abstracto, virtual, pero que al final es tangible porque es negocio y que se lleva a la práctica. Pero nosotros los ingenieros industriales que estamos en los talleres vemos la realidad y la realidad de las personas, la implicación de las personas, desde el operario de menor nivel hasta todos los conductores de instalaciones, manager o encargados que nosotros denominamos, y fue para mí una experiencia realmente profesional y humana excepcional, porque el ser capaz de que todos los días saliese la producción, hagas coches, hagas grupos de climatización o hagas cualquier elemento, es una experiencia importante, y ver cómo realmente el valor de cualquier entidad o compañía es el valor del equipo humano. Evidentemente hace falta gente que dirija, y nosotros, por suerte, yo estudié en la escuela de Vigo, aquí con Juan Pablo, que somos compañeros desde el bachillerato y amigos, pues la suerte de haber tenido aquí en nuestra propia ciudad una escuela, y una escuela de prestigio que tiene. Entonces, bueno, repito, esa no fue, después de estar 9 años, incluidos los 3 de Francia, pasé durante 6 años a ser el responsable de la ingeniería calidad. Que como digo yo, realmente no es de la ingeniería calidad, es de la no calidad, porque los que gestionamos la calidad, ¿quién hace la calidad? Yo cuando me nombraron a ese puesto, un director de Vigo me dijo, bueno, te pasas a la calidad. Y humildemente le dije, perdone, pero creo que ya llevo la calidad mucho tiempo, porque la calidad somos todos. Cada uno en su puesto, y especialmente el que hace la calidad es el fabricante, respetando los estándares, cumpliendo las normas de seguridad y asegurando que el producto que acabamos haciendo todos los días es conforme y dé satisfacción al cliente. Bien, entonces, con eso estuve 5 años, que también fue una experiencia muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque me permitió conocer muchos procesos externos, de proveedores exteriores. ¿Cuándo los conocía? Pues cuando había problemas de calidad. Porque si no había problemas de calidad, casi al finalizar mi etapa en la calidad, conocí a un proveedor que me dijo, bueno, si nosotros nunca hemos tenido ningún problema. Dice, no, pues mira, no lo conozco. Y nosotros, nuestro deseo es no conocer a los proveedores, porque si no los conocemos es que las cosas van bien, ¿no? Entonces, este hombre, pues por una circunstancia, fallaron y hubo que arreglar. Entonces, cada vez que hay una anomalía, y en la sociedad de la calidad, ¿no? de la Asociación Española de la Calidad, he participado en distintos eventos, y en su momento, y un director de calidad de un grupo importante en España me llegó a decir, dice, bueno, es que vosotros realmente no conocéis los procesos, vosotros no tenéis ni idea. Pero bueno, evidentemente, nosotros, en una planta, no vamos a conocer todos los procesos. La ingeniería central, en los desarrollos de los productos, deben conocer mínimamente. Pero le contesté y dice, pero mire, le dije, cuando metéis la pata, tenemos que meteros el dedo a vosotros y acabar descubriendo con vosotros
humanamente, con relaciones con personas externas, viajando por el extranjero. Y por último, llevo 7 años en un puesto que la verdad que creo que va pintado para un ingeniero industrial, después de una experiencia larga. Actualmente soy el responsable de un taller, servicio, que se llama Construcciones Mecánicas, que lo que hacemos es diseñar, construir, implementar medios industriales para la fabricación del automóvil. Lo hacemos en la planta de Vigo y en otras plantas. La implantación normalmente solo la hemos hecho en la península ibérica, en Mangualde, en Portugal, en Madrid, en la fábrica de Villaverde o en Zaragoza. ¿Vale? Entonces ahora yo soy como el gerente de una pequeña pyme, ¿vale? Con 2 ventajas, siempre digo, que no tengo problema de financiación, no tengo que ir a los bancos a discutir, y no tengo problemas de recursos humanos. El convenio no lo tengo asegurado. Creo que son 2 quebraderos de cabeza importantes. Bueno, con la desventaja de que en los beneficios de los bancos. No iban a ser todo ventajas, ¿no? Bien, entonces, es un trabajo muy bonito, ¿por qué? Porque somos 80 personas, 30 ingenieros, 15 de desarrollo, haciendo estudios de los 3D, de los medios, haciendo las ingenierías simultáneas, las implantaciones, primero en diseño y después físicamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quiere decir que todo lo que se habla continuamente, que nuestra profesión, nuestra titulación nos permite, pues, ser capaces de afrontar actividades de lo más, de todo tipo de índole, y yo me considero en este sentido un afortunado. También tengo compañeros que en algún caso se han pasado casi toda su vida profesional en el mismo área, pero en mi caso no ha sido. Bueno, pues lo dicho, animaros aquí en Galicia y el sector de la automoción, que tiene mucho peso, y que evidentemente los que habéis salido, pues siempre tiene que haber generaciones nuevas que cojan nuestros relevos, que nosotros ya estamos llegando a la meta y que nos tocará salir. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, repito, gracias por el reconocimiento. Puesto que vamos a recordar a los compañeros fallecidos desde la última gala, y lo presenta el subdelegado Pablo Soneira. Muchas gracias, Paula. Buenas noches a todos y a todas. Entramos, como bien ha dicho Paula, en el apartado de la gala que para mí es el más emotivo de todos, el de recuerdo de nuestros compañeros que por desgracia no pueden estar hoy aquí. Han sido 2 años realmente duros para la mayoría de nosotros. Nuestro colectivo ha tenido pérdidas irreparables. Es gracias a estos compañeros que hoy recordamos el motivo por el cual hoy estamos aquí a nivel profesional. Sin ellos, este colegio y esta delegación no hubiesen sido posibles. Paso a nombrarlos. Don Julio Pastor Tramolleres, colegiado número 409. Don Gerardo Soaje Hermida, colegiado número 19. Don José Antonio Estevez Rodríguez, colegiado número 69. Don Francisco Ameijeiras Méndez, colegiado número 177. Y por último, don Julio Riera Nieves, colegiado 191. Hace 2 años, Roberto Carlos, actual tesorero, hacía entrega en esta misma gala a don Julio Riera del homenaje a toda una trayectoria profesional. Don Julio cerró su intervención con unas palabras que me gustaría recordar para dar paso al vídeo que hemos preparado. Sigamos queriéndonos, sigamos trabajando, que siga la carrera de ingeniero industrial con el prestigio que tiene y con la utilidad que la sociedad hace de ella. Muchas gracias.
Crespo Torres, viuda de don Gerardo Suárez Hermida, y doña Dolores Sánchez Costas, viuda de don Francisco Ameijeras. Os pediría que nos acompañaseis en el escenario a hacer su entrega de un pequeño detalle. Damos paso nuevamente al grupo musical. Así que chicos, si queréis venir por aquí, muchas gracias. Bueno, vamos allá con más clásicos del soul. Este es un tema de Barry White.
Bueno, nosotros somos Black Stereo, ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Ya nos tenemos que ir, ha sido una actuación corta, esperamos que intensa. Vamos a seguir, nos vamos con un poco de disco, un tema de Emerald Fire llamado September. Si quiere puede levantarse y bailar. Por nosotros no va a ser. While the children fly away.
Pues muchas gracias, Black Estéreo. Yo creo que la gente está muy contenta. Gracias. Antes de pasar al cierre del acto, queremos nombrar a todos y cada uno de los patrocinadores, ya que esta gala no sería una realidad sin su apoyo. Esas empresas y entidades que siempre acuden a nuestra llamada, y para ello invita a subir al escenario a nuestro tesorero y antiguo delegado de Vigo, que conoce a la perfección a dichas empresas, para que en nombre de toda la delegación agradezca su participación en esta edición. Muchas gracias, Paula. Gracias por este momento de poder estar aquí hoy con vosotros. Me gustaría estar con la banda, haciendo ilusión a mí, pero bueno, me lleva a tener que estar aquí muy formal. Bueno, el celebrar una gala como la de hoy no es tarea fácil, y menos después de este parón institucional forzado por las circunstancias de la pandemia. En mi consideración personal, esta velada es muy acogedora, ya que es un punto de encuentro con antiguos colegas, profesores de la escuela, empresas de compañeros, nuevos colegiados y colegiadas, premiados y galardonados. Si además a esto añadimos este ambiente musical de la mano de los Black Estéreo, estamos ya por encima. Y aún así, después añadirán la Junta el cóctel final, prometedor, seguro que no se hablará de otra cosa mañana en los periódicos de todo el mundo, como dice una persona, un personaje de esta ciudad. Pero para que fuera posible hoy encontrarnos aquí y disfrutar de este evento, hay que agradecer el esfuerzo de diferentes engranajes que hacen posible que esta máquina funcione correctamente. Por un lado, vosotros, amigos y amigas, que acudisteis a esta convocatoria con ganas de pasarlo bien, y se nota. A la Junta Directiva de la Delegación de Vigo del Colegio de Ingenieros Industriales, delegada Paula Freud, su delegado Pablo Soleira, y vocales Paula Bamonde y Carmelo Morales, que un año más siguen la estela de esta gala que ya se inició hace más de 6 años. También al trabajo y el esfuerzo del personal administrativo, representado hoy aquí por el director de gestión Pablo, por Rosa y por Marta, que pido un fuerte aplauso. Que saben utilizar correctamente estos engranajes para que esta gala funcione correctamente. Y por último, y no menos importante, los patrocinadores de esta 6ª edición, que son una parte fundamental para que esta gala sea posible. Empresas de colegiados y asociados, empresas donde trabajan colegiados, empresas de servicios de nuestro colegio, de las que quiero destacar su incondicional apoyo, ya que muchas de estas empresas llevan con nosotros desde el inicio de esta gala, desde su primera edición. Así pues, agradecer el patrocinio a Anubia, empresa implantadora de software libre de gestión llamado Odoo. Foncalor, asociación de empresas instaladoras que agrupa a más de 300 empresas del sector de instalaciones de la provincia de Pontevedra. Sus asociados son empresas representativas de las áreas de instalación, mantenimiento y reparación de agua caliente sanitaria, calefacción, climatización, electricidad, fontanería, refrigeración, saneamiento, ventilación. Indica Ingeniería. Inicia su actividad a finales del año 2007 y desde entonces se ha ido adaptando a los cambios y a las necesidades de sus clientes. Servicios que prestan se dividen en 2 bloques. En una parte de ingeniería, desarrollando proyectos técnicos para la industria, y por otro, consultoría técnica, siendo especialistas en maquinaria, seguridad, marcado CE, mejora continua y gestión de la calidad. Ingenierosindustriales.com es una web que ofrece formación y recursos para ingenieros y arquitectos que proyectan instalaciones.
Todas las semanas se publican nuevos cursos o tutoriales en vídeo guiados paso a paso. Además, se incluye atención de dudas personalizada y pertenencia a un grupo privado de Telegram donde conocer compañeros y compañeras, compartir encargos y consultar y atender dudas. MIG Facility Service, empresa gallega con 35 años de experiencia dedicada a la búsqueda de la excelencia de los Facility Service. Es decir, servicios que no tienen una relación directa con su actividad profesional, como servicios de limpieza, auxiliares y de mantenimiento. Norlian Manufacturing and Productivity S.A. Ofrece eso, lo mío, me suena in the line estas cosas, ¿no? Ofrece soluciones. Gracias. Ofrece soluciones innovadoras en el ámbito de la transformación digital. Soltec Ingenieros. Proporcionan servicios técnicos de ingeniería desde el año 2001 a nivel de consultoría, proyecto y ejecución, control de la ejecución. Testwater Global. Fue creada con la filosofía de ofrecer las mejores soluciones técnicas y servicio para el mundo del agua. Una empresa cuyo objetivo es proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras en todos los estadios del ciclo del agua. Cristalería Vitralba. Inició su andadura allá por 1967 como cristalería industrial y artesanal. Desde una privilegiada situación en Vigo, en Vitralba disponen de casi 4.000 metros cuadrados de instalaciones en los que atienden a la fabricación, gestión comercial diaria, dando salida a vidrio elaborado en todo tipo de formas, tamaños y acabados. Gracias a todos estos patrocinadores. Y recordaros que al finalizar la gala nos pondremos aquí para hacer una foto de familia de estos patrocinadores. Pues nada, muchas gracias. Por último, clausurar el evento el decano del colegio y presidente de la asociación, don Oriol Pérez Sarmiento. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la delegación de Vigo por el evento, por su invitación. Paula, Guerrero, muchas gracias. Da gusto volver a ver tantos amigos y tantos conocidos. Enhorabuena a los que habéis sido homenajeados, mi más profunda tristeza por las pérdidas que hemos sufrido y bienvenidos a los nuevos colegiados y colegiadas. Y por supuesto, gracias a los patrocinadores. Yo no os voy a citar, eso lo hace perfectamente Roberto Carlos, pero me satisface ver tantas empresas amigas, Dani, Wilfredo, María. Enhorabuena a muchos de vosotros, que sois autónomos, empresarios, o como se dice ahora, emprendedores. Crear un proyecto es realmente difícil. Algunos lleváis muchos años, otros pocos. Por cierto, Bruno, excelente proyecto, dedicado a la formación, a los webinars, para mejorar las capacidades de los ingenieros. Te deseo de todo corazón muchos éxitos. Y lo que tengo claro es que tanto el colegio como el colectivo de ingenieros industriales estará siempre para daros todo el apoyo posible, como no puede ser de otra manera. Y como apoyaremos a cualquier otro ingeniero industrial en cualquier situación, empleado, por cuenta ajena, desempleado, funcionario o jubilado. Como no puede ser de otra manera, porque la esencia del colegio es esa, ser la gran familia de los ingenieros industriales de Galicia. En segundo lugar, me gustaría hablar de mi querido vicedecano, una persona leal, íntegra, honesta, con una dedicación, incluso diría devoción, hacia nuestro ilustre colegio. Una persona que ha dedicado muchas horas, siempre de manera altruista, para que este colegio hoy sea mucho mejor.
Por eso hoy voy a pedir un fuerte aplauso al vicedecano del colegio en el periodo de 2009 a 2017, Constantino García Álvarez. Querido Tino, quiero además aprovechar para anunciar que la Junta de Gobierno ha aceptado mi propuesta para concederte el premio al mérito de la Unión Profesional de Galicia, que tú también conoces. La entrega será durante los primeros meses de 2022 y para mí será un placer y un orgullo poder acompañarte. En tercer y último lugar, me gustaría hablar de nuestro colegio. Siempre repito que este es el evento en el que me siento más cómodo y que nos permite hablar de nuestra casa. Y la verdad es que no puede haber mejor momento para hacerlo. Tal como anunciamos en la última Junta General, hemos cerrado un año histórico, 2020, con un beneficio excelente y unas perspectivas también excelentes para 2021. Continuamos siendo un ente de referencia en aspectos como la defensa de la profesión o en nuestra transformación digital, algo que ha permitido el funcionamiento y la actividad del colegio de una manera totalmente normal durante los meses de COVID. Un panorama, desde luego, muy diferente al de cuando empezamos, hace 7 años, con un escenario de despidos, que delegaciones y los números que eran preocupantes. Por eso, me gustaría también dedicar las palabras de hoy a todos los que habéis contribuido a hacer realidad este cambio. A todos los que, como Tino, habéis empleado mucho de vuestro tiempo libre para que este colegio sea por mucho mejor. Muchas gracias. Por último, y aunque ya lo ha hecho Roberto, sí me gustaría nuevamente recordar que hay 3 personas que a estas horas de la noche están aquí trabajando y quiero dar las gracias por su disponibilidad y predisposición para que se pudiera celebrar esta gala. Y en general por todo su trabajo en beneficio de los colegiados. O sea que muchas gracias para Rosa, para Marta y para Pablo. Un fuerte abrazo. Nada, todos tenemos muchas ganas de fiesta, así que el cóctel está según salimos por esta puerta y antes de llegar a la salida final, no tiene pérdida, y esperemos pasarlo todos muy bien y que sea una gran noche. Recuerdo a los cargos, a los homenajeados y bueno, y a las viudas que se queden para la sesión de fotos, que se realizará a continuación. Tú también. Y muchas gracias, desde luego, por asistir a todos. Un año más. Ya, no sé, firmaréis unos autógrafos por ahí para cuando seáis súper famosos, porque desde luego nos habéis dejado asombrados. Gracias. Ya sois famosos. Patrocinadores, cargos, Ya sois famosos. homenajeados. Vamos a hacer una foto conjunta aquí, unos abajo y otros arriba, que no entramos. Capo de capo. Entonces nos ponemos aquí arriba los cargos. Y debajo patrocinadores y homenajeados. Fotógrafo. Cargos encima del escenario y patrocinadores debajo y homenajeadores. Ahí, arriba también. Si subimos arriba los del homenaje, patrocinadores abajo. Fila inferior patrocinadores. Y arriba cargos
y los premiados